Hola, muchas gracias por acompañarnos en Ideas en Obra, un espacio de Chile 21 para discutir sobre libros que hablan de la política nacional, de cómo hay algunas ideas que interpelan a los cambios de la sociedad chilena. Y en este segundo capítulo nos encontramos con Jorge Insunza y con Nicolás Mena. Vamos a hacer esta discusión a tres, una innovación que puede salir bastante bien. Jorge Insunza es el escritor de El 18 de Brumario de Boric, se llama el libro que has escrito, está recientemente impreso, sale la próxima semana, Jorge. Ya está circulando gratuitamente en el formato digital, pero físicamente va a estar en librerías a partir de la próxima semana. Estupendo. Este libro habla en el fondo de un análisis sobre la derrota de la izquierda después del proceso constituyente y una reflexión mayor sobre qué significa eso y el gobierno de Boric. También estamos con Nicolás Mena, abogado, ex subsecretario de Justicia, miembro del directorio Chile 21 de la Casa. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Daniel. Y yo trabajé un pequeño momento también con Jorge como jefe en su minuto cuando fui ministro, así que desde ahí que nos conocíamos brevemente. Genial. Bueno, partamos con lo primero. Jorge, eres abogado, exministro, exdiputado del PP, larga experiencia en la política chilena. Cuéntanos el origen de esta obra, cuál es la pregunta fundamental que te haces y por qué la pertinencia, por qué ahora. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto estar aquí en Chile 21 y poder conversar con ustedes. A ver, yo creo que obviamente la izquierda y todo el mundo progresista sufrimos una derrota con los resultados entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Hoy día gobierna José Antonio Kast y eso creo que tenemos que saber procesarlo y mirarlo en profundidad. Parte de lo que también es en la experiencia que yo he recogido, que muchas veces las derrotas cuesta procesarlas, también cuesta reconocerlas como tal, y cuando eso ocurre también se debilita la capacidad de reacción y de pensar con la apertura que se requiere para decir, bueno, cuál es el nuevo diseño de futuro que tenemos. Y al mismo tiempo, parte de lo que yo percibí en estos meses, la verdad es que el texto lo escribí entre febrero y marzo, es que había más resistencia a esa autocrítica, había una condescendencia de mirar también la crisis, una especie muy natural, pero de autocompasión, y al mismo tiempo como un refugio en la irritación que puede provocar que durante el verano todavía Kast iba a asumir o ahora. Y por lo tanto también creo que ese mero refugio en la crítica a los errores iniciales del gobierno, a las políticas que impulsan, también pueden contribuir a generar una ceguera respecto de lo que debemos hacer. Y creo que eso es lo que tenemos que examinar, de que finalmente cómo pasamos de un momento tan promisorio cuando tuvimos casi un 80%, 78% para ser preciso, de aprobación del inicio del proceso constituyente, al 38% del apruebo el 2022 y luego a la derrota tanto parlamentaria como presidencial. Creo que tenemos que dar cuenta de ese proceso con mayor profundidad. Jorge, yo leí el libro y quiero partir por felicitarte. En realidad es de los primeros que yo he leído con ese nivel de profundidad respecto de lo que ocurrió, de la derrota. Y tiene la particularidad de que tú haces un análisis bastante fino, bastante exhaustivo, muy metódico, con mucho antecedente, de un proceso que es más largo, que parte con el segundo gobierno del expresidente Piñera en el año 2019. Ahí haces además también un vínculo con la obra de Marx respecto de Luis Bonaparte y de todo lo que ocurrió con la Revolución de 1848, pero en fin, haces tú un análisis desde la perspectiva un poco marxista, también gramsciana. Explícanos un poco por qué partes de ahí, porque tú fijas un hito histórico, sitúas esto dentro de una perspectiva histórica de la política que es muy interesante, que no todo el mundo lo hace, y en cierta forma para ti el gobierno de Boric está totalmente vinculado a lo que ocurre con el proceso constitucional. Explícanos un poco Sí. ese proceso. Bueno,
como tú planteas, yo creo que vale la pena explicar el título, porque, claro, cualquier recomendación de editorial me habría dicho pon otro título, pero la verdad es que estos como no son textos de tanta divulgación, sino que más bien de circulación, sobre todo en la discusión política. Claro, el título del 18 Brumario de Gabriel Boric hace alusión a un texto muy famoso y muy importante, a mi juicio, de Marx, que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Y que hacía a su vez alusión al momento en que Napoleón Bonaparte, que era el tío de Luis Bonaparte, había tomado el poder y por lo tanto había consumado la derrota de la Revolución Francesa inicial, porque ahí empieza el periodo más autoritario y luego la restauración imperial con el propio Napoleón, ¿no? Pero en la ironía de Marx era que su sobrino representaba, digamos, una relación, pero una relación farsesca, es decir, no era esa gran figura, sino que más bien una figura que venía a restaurar un orden conservador luego de el fracaso de la Revolución de 1848 en Francia. Para mí lo esencial de esa mirada, que es un momento histórico, y de las distinciones que Marx incorpora, y creo que eso es el valor que tiene, a mi modo de ver, servían también y sirven para mirar por qué nuestro proceso, que algunos podrían considerar revolucionario, yo creo que tenía un carácter más bien reformista, pero eso pasa a ser a un segundo plano de cómo un proceso decae, eh, no es capaz de procesar sus diferencias, no es capaz de estar tampoco mirando cuáles son aquellas contradicciones que lo están afectando, y creo que todos esos rasgos aparecieron muy nítidamente en lo que describía previamente, ¿no? De que aquí el estallido representa una irrupción de la ciudadanía eh, que da cuenta de una crisis del país, de la necesidad de cambios profundos, pero que esa sola expresión de la crisis o de la crítica no fue capaz de constituirse, ¿no es cierto?, en una fuerza capaz de conducir a su vez, ¿no es cierto?, ese proceso de transformación. Y eso es lo que vemos, ¿no?, que yo marcaba recién. La gran pregunta que tenemos que responder es cómo en menos de 2 años, ¿no?, desde octubre de 2020, en que el plebiscito de entrada en la opción del apruebo tiene un 78% y el 4 de septiembre de 2022, ¿no es cierto?, eh, tiene un 38%. ¿Qué es lo que pasa en esa gran diferencia? A mi modo de ver, tiene que ver con la pérdida real, concreta, de importantes sectores de la sociedad chilena que se alejaron, que tuvieron temor, que tuvieron diferencia, que tenían una perspectiva distinta, que no se sintieron representados o que sintieron que el propio proceso de la Convención Constitucional afectaba sus intereses. Por lo tanto, incluso en una clave marxista clásica, no es falsa conciencia, no es este tono, menos ese tono tan despectivo que mucha gente dice, no, la gente vota por ignorancia, ¿no? O poco menos que la gente es tonta y que por eso que terminó votando por el rechazo o solo se dejó engañar. Y por cierto, la derecha hizo lo suyo, pero a mi juicio, y eso es lo que tenemos que examinar, los errores son principalmente nuestros. Y mientras no lo asumamos así, tampoco vamos a tener una capacidad de reacción y por lo tanto de comprender por qué importantes sectores de la sociedad chilena se alejaron del progresismo. Porque está el momento de septiembre del 22, pero en la elección municipal, perdón, incluso antes, la elección del Consejo Constitucional de mayo del 2023, también sacamos un 38%. En la elección municipal, todas las fuerzas progresistas de octubre del 2024 sacamos un 41%. Y ya en la elección, ¿no es cierto?, tanto presidencial como parlamentaria, también hemos estado en el 42% en la segunda vuelta, en el 41% en la elección parlamentaria. Por lo tanto, hay una pérdida de mayoría que no es solo electoral, es política y también es social. A eso me refiero con que hay sectores de la sociedad que se alejaron de nosotros. Y por lo tanto, si no somos capaces de mirar eso con la incisividad, con la fuerza que se requiere, no vamos a tener capacidad de reacción. Ahí, Jorge, hay una cuestión que me parece importante destacar, y es
bueno, en la obra de Marx que tú utilizas como base de tu análisis, ahí una de las conclusiones que saca Marx es que el fracaso de la Revolución del 48 es por la falta de organización también del pueblo y no le da, digamos, al adversario la responsabilidad por ser tan villanos, digamos, sino que la responsabilidad es de la falta de organización del pueblo y eso fortalece la teoría del partido, de la vanguardia, etcétera, que viene más adelante. Ahora, si vamos a eso y lo traemos al caso chileno, esto va más en el problema del mismo progresismo, de nosotros alejarnos de la ciudadanía, o es un problema de la democracia y los partidos políticos. Yo tiendo a pensar que es una mezcla de ambas cosas, pero no podemos olvidar que Chile se inserta también en un problema de tal vez no una crisis profunda, sino que una mutación de la democracia a nivel global. Si Chile es una muestra más de cosas que están pasando alrededor del mundo y los partidos no tienen hoy la capacidad de movilizar, de representar en general las aspiraciones de la gente. Entonces ahí, ¿dónde tú sitúas el eje? ¿En la cuestión del progresismo o en el problema de la democracia? No, yo creo que hay problemas obviamente de un debilitamiento de la democracia, por lo menos con la que nosotros nos hemos identificado, pero a mi modo de ver, y creo que también es mejor verlo así, es cuáles son las debilidades del progresismo para poder construir mayoría. Y ahí es donde, mira, creo que más bien, y cómo utilizo yo este texto y otros de Marx, es cuáles son las distinciones que aportan. No me interesan tanto las definiciones específicas de ese periodo, porque ahí es cuando una idea se transforma en dogma y deja de ser útil, sino que más bien cuáles son ciertas distinciones. Lo que apunto es más bien es que cualquier proceso como este, cualquier crisis tan estructural como esta, no es unívoca, no es lineal, está llena de contradicciones. Y creo que nosotros no supimos ver esas contradicciones. Y digo esto porque en la conversación de esos mismos días del estallido, era como que aquí, no, la derecha ya está aplastada, la derecha de esto no se recupera. De hecho, en mayo, perdón, claro, que también en mayo de 2021 la derecha apenas saca un 21, un 22%, ¿no? Y por lo tanto muchos creyeron de que aquí estaba el campo abierto, ¿no? Y eso es lo que en parte pensó el propio gobierno Boric en el comienzo, ¿no es cierto?, de que casi la convención constitucional era un mero trámite, que el plebiscito iba a ser de mera ratificación, y por eso que el gran error estratégico, ¿no es cierto?, del ministro Jackson de sujetar todas las reformas a decir, no, después de septiembre vamos a poder ejecutar nuestro programa. Eso es expresión nítida de un pensamiento lineal. ¿No? Y parte de la gracia que describe Marx, ¿no es cierto?, es que un proceso como esto está lleno de contradicciones. ¿No? Pero de ahí, digo, dejo eso en el valor que tiene, y por eso yo rescato un poquito más una matriz que fue muy clave, muy valiosa, sobre todo en el mundo de la izquierda, pero que al final también permitió articular con muchas otras fuerzas, y que es la gracia también de lo que fue el proceso de la concertación. Es que Gramsci le da otra vuelta de tuerca a ese proceso. ¿No? Y creo que la descripción de este momento se asemeja mucho a lo que él llamaba la crisis orgánica, y particularmente aquellas crisis orgánicas que se prolongan, ¿no? Que es lo que ella llamaba que son esta suerte de empate catastrófico, en que obviamente la crisis provoca la pérdida de autoridad, ¿no es cierto?, de las fuerzas dominantes, que es lo que le pasó a Piñera, que llegaba al 6%, que ya no era capaz de conducir, que no era capaz de mantener muy a cuesta su gobierno con una derecha que se le sublevaba al propio Piñera, pero que junto con esa crisis no hay una fuerza que sea capaz de reemplazarlo. ¿No? Y que es esa bonita y famosa frase, ¿no?, de interregno prolongado, pero también, ¿no es cierto?, de que hay un viejo orden que está cayendo, que está desgastado, que está en crisis, pero que el nuevo orden no aparece, y que en ese interregno es donde aparecen los monstruos. Mira, yo quería hacer unas reflexiones respecto de esta perspectiva que tú analizas, un poco haciéndome cargo de una suerte de refutación de algunos elementos. Por de pronto, en lo que respecta a las convenciones, al primer proceso constitucional, la convención, no al consejo, la convención,
los plebiscitos, eh, hay algunas cuestiones estructurales que tú le das importancia, pero no tanta, y yo he escuchado a otros cientistas políticos que le dan mucha relevancia, que yo diría que son el voto obligatorio, voto voluntario, sobre todo con la incorporación de una importante masa de gente que no votaba desde el año 2012, que fue la primera elección que tuvimos con voto voluntario después de la reforma del 2010, que fue una cuestión negociada incluso entre primera y segunda vuelta con Marco Enrique, me recuerdo perfectamente ese proceso. El tema de las listas de independientes que se incorporan. Entonces, ¿por qué te lo pregunto? Porque es muy común, lo he escuchado por ejemplo a Fernando H. A ver, no teníamos control de la convención. Esta fue una cuestión que no era controlada. Y tú lo analizas incluso ahí de cómo el Partido Comunista logra tener un proceso un poco más de control, de que no existía más ninguna capacidad de asociatividad entre el Frente Amplio y el PC en su minuto, en donde además convengamos que pasa algo muy extraordinario. La derecha, y ahí yo quería hacer una pequeña reflexión, la derecha que en nuestro país siempre ha sido un 40%, por lo menos desde el año 90, ha sido más o menos un 40% que ha relegado a la mínima expresión, al mínimo minimorum. Entonces, ante ese escenario, hay una cuestión muy impresionante con una especie como de ola, como de fuerza política que Claro. dice, acá estamos viviendo algo histórico que no se había vivido ni en ninguno de los procesos constitucionales, el del año, ¿para qué decir, el año 33, 25 y 80? O sea, fueron todos procesos muy de la élite. Sí. Entonces, acá estábamos viviendo algo muy potente, en donde no solamente estaba en pie la construcción de una nueva constitución, sino también la representación del pueblo, del Estado llano, una cosa que no habíamos visto nunca en la historia de Chile. Hay un emborrachamiento de la gente con respecto a eso, pero ¿tú no crees que estos fenómenos que estoy hablando institucionales no también contribuyeron un poco a esa especie como de catarsis política? En parte sí. Ahora, yo creo que hay que distinguir, como tú bien señalas, algunos elementos. Yo, sinceramente, no le otorgo esa importancia al voto obligatorio, porque, entre otras cosas, todas las encuestas previas eran bastante coincidentes y las encuestas contenían tanto a los que votaban como a los que no votaban habitualmente, ¿no? Y por lo tanto, incluso el 78% del plebiscito de entrada es muy consistente con todas las encuestas de ese momento. Por lo tanto, había, ¿no es cierto?, una amplia mayoría por lo que podía representar una nueva constitución. A mí eso se me refuerza con la encuesta CADEM de enero del 2022, que es la primera donde empiezan a medir el apruebo y el rechazo, donde todavía en ese momento, en enero de 2022, estamos en la transición entre el gobierno de Piñera y el gobierno de Boric. El apruebo tenía un 56% y el rechazo un 32%. Y eso era después de que no se dejó cantar la canción nacional de los niños, de toda la performance del día de instalación, después de Rojas Vade, después de 3 meses discutiendo el procedimiento antes de entrar en los contenidos, con todo lo que eso puede aburrir, ¿no es cierto?, a la amplia mayoría. Es decir, después de muchos errores de la convención, igual en enero del 2022 el apruebo ganaba 56-32. Por eso que yo digo el momento en que esto entra en crisis es particularmente entre febrero y abril del 2022, donde opera también el cambio de gobierno, que es algo relevante. Pero el primer signo de crisis para mí, y de hecho buena parte de las notas del libro en esta parte son notas que yo hacía en esos mismos meses, ¿no? Y que los reproduje aquí en el libro. Empieza en febrero, cuando se empieza a discutir el sistema de justicia y en la primera votación hay un aplastamiento de la discusión. Y por lo tanto, ahí es donde a mi juicio la convención perdió ese halo de que era una instancia que los independientes podían discutir con apertura, con mayor disposición y no repetir los vicios de la, entre comillas, vieja política, ¿no? Luego, creo que es muy... Ahí está el informe, perdón, de la Corte del Poder Judicial, de la Corte de Suprema, la Corte Suprema, exactamente, que es bien claro, brutal en contra de la... exactamente, Mm, ¿no? Y luego está el episodio que es muy relevante también de Temucucuy, mm, porque eso le puso carne, le puso visibilidad a una de las preocupaciones que había sobre la plurinacionalidad. Si la plurinacionalidad iba a significar
que cualquier lonco iba a decidir quién podía entrar a un territorio o no, eso provocó rechazo. ¿Usted acuerda que además estaba la declaración, que la ministra del Interior no me ha pedido mi permiso si puede venir a Temucucuy? O sea, era explícito, no era otra cosa. Y luego creo que también tanto el fenómeno inflacionario, igual que ahora, ¿cierto? Que por la guerra en Ucrania, pero también sumado al rechazo del cuarto retiro, también provocó que otros sectores se desafectaran y tomaran distancia. Tú nombras el aborto también como otro elemento importante. Porque creo que también, obviamente, que afectó en sentido contrario. Yo creo que eso también fue un error y fue ampliamente discutido. Y también, Nicolás, ampliamente advertido. ¿Por qué llevar eso a la Constitución? ¿Por qué consagrarlo como norma constitucional? Y por lo tanto que después ningún parlamento pudiera tener una discusión distinta. O sea, era el maximalismo constitucional un poco lo que Y yo creo que ese maximalismo constitucional fue el que fue horadando a distintos sectores y también otras discusiones, como la Comisión, ¿no es cierto?, de Medio Ambiente, en que te planteaba, ¿no es cierto?, medidas también muy radicalizadas que empezaron a generar temor en otras personas, ¿no? Yo digo un ejemplo que además lo conozco muy bien. ¿Por qué en una comuna como Canela, donde la derecha nunca sacaba más del 20% de la votación? Y había una competencia permanente entre los comunistas y los excomunistas. Esa una zona de una gran raigambre de izquierda histórica. Como digo, la derecha no sacaba más del 20% y ganó el rechazo. ¿Es por qué? Porque afectaban derechos o generaron aprensiones en pequeños agricultores, en pequeños mineros, o en gente también con identificación religiosa, católica, muchos de ellos progresistas. En fin, o sea, fuimos... Un mundo cristiano en general. Fuimos correteando gente en ese proceso, ¿no? Ahora, creo que eso también, por cierto, tuvo que ver con las listas de independientes, cosa que también fue discutida, pero aquí, entre otros Fernando, no pueden desprenderse la responsabilidad de impulsar eso. Si eso fue impulsado y eso fue llevado al Congreso para que los independientes pudieran ser representados. Y eso, a mi juicio, lo discutíamos también en ese mismo periodo, yo era muy al contrario a eso. ¿Por qué? Porque reproduce una lógica corporativista en que cada sector, en vez de ser parte de una fuerza política en que tiene que deliberar con otros, se representa a sí mismo. Ese es el problema del esencialismo y de la radicalidad del esencialismo, porque si cada cual tiene su causa y que legítimamente la encuentra fundamental, pero no está dispuesto a someterlo a la deliberación de otro, no está dispuesto a dialogar, a también hacer concesiones. Y muchas veces, cosa que también es importante en Gramsci en eso, que el compromiso y la concesión no es solo una derrota, sino que también es un punto de avance. Un avance estratégico. Y es un avance que te permite, ¿no es cierto?, Claro. estratégicamente seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, nada de eso estaba en la lógica. Y por eso que, claro, cada cual reproducía, ¿no es cierto?, su entusiasmo, más bien se contagiaban con su entusiasmo, sentían que esto era carrera corrida, estaba listo, y por lo tanto, al no sentir ese contrapeso, lo que prevaleció es un maximalismo que ahuyentó a muchos sectores de la sociedad chilena. Jorge, después de esta derrota en el proceso constituyente, el gobierno de Boric no volvió a ser el mismo. O sea, Boric entregó el país con un estilo de gobierno muy distinto al de un comienzo. En este sentido, podríamos decir que hubo una cierta toma de conciencia, en distintos grados podríamos decir que hubo un giro. De pronto, algunos pueden considerarlo que fue un giro por necesidad, por obligación, aunque no por convicción. ¿Cómo evalúas tú este giro que hizo Boric y donde la centroizquierda, el PPD, el PS, la democracia cristiana en parte sin entrar al gobierno, pero sí asumieron que el gobierno necesitaba un apoyo más que una declaración y también el gobierno de Boric asumió que esta coalición tenía que ser más amplia, aunque nunca cuajó esa coalición, no cuajó en un proyecto político, sino que yo he dicho siempre que el verdadero gobierno de emergencia fue el gobierno de Boric después del fracaso constituyente. Se tuvo que cambiar el destino de ese gobierno de acuerdo a la crisis que se tenía.
¿Cómo piensas tú que parte de la crítica que tú estableces en tu libro fue asumida también, al menos por una parte del gobierno, del Frente Amplio, o por el núcleo central de este anillo más chico del presidente, o por algo un poquito más ancho? Sí. Mira, no, yo creo que eso realmente no se produjo, y tuvo algo de gatopartista, ¿no? O sea, cambiemos algunas cosas para que todo siga igual, ¿no? Yo creo que no se calibró la derrota del 4 de septiembre del 2022 como una derrota estratégica. Yo cito en el libro una declaración de Lier, dice, no, esto es una derrota, lo más una derrota política, pero no es una derrota estratégica, porque de nuevo opera lo que yo describí al inicio. eh, las derrotas cuesta procesarlas, ¿no? O lo que hay es un cierto refugio en lo que tengo certeza, en vez de mirar con apertura. Y creo que la propia incorporación de Carolina Toá al Ministerio del Interior, y de algunos, posteriormente de algunos otros ministros más ligados al socialismo democrático, no lograron cambiar el núcleo de conducción que seguía estando en el presidente Boric y en su equipo, ¿no? Eso es expresión, por ejemplo, de los indultos, a pesar de la oposición de la ministra Carolina Toá, que fue en diciembre del 2022, ¿no? Y que derivó en la caída de la ministra, eh, y del jefe de gabinete, ¿no? Eh, de, eh, 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 Mesa López Andía, ¿no? Eh, También es lo mismo que se mantuvo después como estrategia para la reforma tributaria, ¿no? Una estrategia confrontacional que derivó en la derrota en la Cámara en marzo del 2023, ¿no? Eh, en fin, lo que creo es que no se calibró la profundidad de esa crisis, y no hubo tampoco al interior del propio gobierno la reestructuración de un acuerdo. Yo creo que en eso es, por lo menos, lo que veo también desde el punto de vista de las fuerzas políticas, eh, que la mera inclusión de nuevos ministros no significó la reestructuración de esto como una coalición, la reestructuración del propio gobierno conforme a una nueva orientación estratégica, y muchas de esas cosas operaban con tiras y aflojes permanentes. Yo creo que la propia idea de los círculos concéntricos de Jackson siguió operando propiamente tal, ¿no? Y hubo muchos episodios, yo describo algunos en el libro, donde eso se expresa y que más bien fueron marcando retrocesos, ¿no? Y parte de esos retrocesos es por no entender la naturaleza más estructural de la crisis, ¿no? Y que el propio presidente Boric no asumiera que su gobierno, tal como lo habían concebido, ya se había agotado, por no decir había sucumbido el 4 de septiembre del 2022. Ahora, y yo algo de esto también sigo viéndolo, y por eso que también escribo este libro, porque creo que eso todavía no está presente, ¿no? Cuando uno ve el documento de Jackson, que es como un listado de errores, que es casi como pasar una planilla Excel a un texto en Word, ¿no? O esta retórica minimalista de la propia ministra Vallejo, que es decir, no, mira, si el gran valor que nosotros tuvimos fue normalizar el país, ¿no? Después de ser un gobierno refundacional, ¿no? Bueno, lo nuestro es algo más conservador. Creo que son modos de eludir todavía, modos de escaparse de ese análisis más severo, y que, insisto, eh, es natural que así sea, pero por lo mismo también es necesario remecer un poco para que podamos ir a aquellos elementos, sobre todo respondiendo la pregunta que a mí me parece medular, ¿no? Que es por qué importantes sectores de la sociedad chilena, y sobre todo por qué importantes sectores populares se alejaron de nosotros, Del ¿no? progresismo. Del progresismo en su totalidad, ¿no? No solo de la izquierda, pero por cierto también de la izquierda, ¿no? Que tienen eso la primera responsabilidad, pero del progresismo en general. Tú eres muy duro en tu libro con respecto a esta segunda etapa, a este relato, que tú lo identificas como más bien una cuestión retórica de la normalización del país, ¿ah? Dices aquí, bueno, y además hablas de que la historia se repite dos veces, la primera como fracaso, la segunda como farsa, el primer fracaso es el septiembre del 22 y después la segunda derrota constitucional es la farsa. Em,
Mi pregunta, y en análisis más que una pregunta que me gustaría escucharte, Jorge, es respecto de esta generación, el Frente Amplio. Eh, Porque, a ver, después de esta derrota se abre un proceso, diría yo, que de análisis que tú lo has partido con mucha finura y con un análisis muy magistral, pero que va a requerir de una conversación muy clara con respecto al rol del Frente Amplio de este fenómeno que irrumpe el 2011 con las movilizaciones, que es una generación que explota en 10 años. Yo, mi lectura de historia de Chile no recuerdo de una generación tan exitosa, no ninguna, ni siempre se dice que, por ejemplo, no sé, la generación de la Falange tuvo un éxito importante, pero nunca fue un proceso tan corto de tiempo. ¿Para qué decir? El socialismo con Salvador Allende tuvo que esperar 4 elecciones, etcétera. No hay un fenómeno que irrumpa con esa fuerza, y ahí creo que es importante analizar ese fenómeno y también algo que de repente yo echo de menos, que es una autocrítica de quienes somos concertacionistas, ¿sabes? Yo te lo digo desde esa vereda, Sí. porque somos muy buenos para hablar de lo bien que lo hizo la concertación, de los exitosos años que tuvimos, pero se cometieron errores, Obvio. y no pocos, y había un desgaste brutal que empezó en el año 2010 con la derrota de Frei, con la atomización en esa elección, con la irrupción de Marco Enrique Minami, y que después, si bien se morigieron parte con el gobierno de Bachelet II, fue más bien una cuestión muy personalista. Entonces, hay también un desgaste de una coalición que no supo captar generaciones jóvenes, que no supo tal vez que esta gente que debió haber sido militante en nuestros partidos se mantuviera en nuestros partidos. Hay algo que generó en ellos mucho rechazo. Hay cierto nivel de condescendencia de parte de esta élite concertacionista con los grupos económicos, con el poder político, con ciertos sectores de la derecha. Entonces, claro, uno se explica por qué irrumpe, pero en fin, esta irrupción termina en una cuestión muy, muy compleja, como tú lo escribes muy bien en el libro. Entonces, ¿cuál es tu análisis de esta generación que llegó al poder y cómo podríamos en perspectiva ir tratando de cicatrizar heridas con Sí, ese claro. grupo de gente? Mira, a ver, yo creo esto y permítanme usar la siguiente metáfora. A veces los grandes amigos son con los que uno ha jugado las pichangas o los partidos de fútbol, ¿no? Y muchas veces son partidos peleados, en que Han habido patadas, hay patadas, hay codazos. empujones y todo lo demás, pero después podemos terminar de buenos amigos, ¿no? Yo creo harto en eso. O sea, creo que lo peor que puede ocurrir, incluso respecto de ellos como generación, es esto que yo también percibo, que es un tono algo paternalista y condescendiente, de que, ay, pero bueno, pues son muchachos jóvenes, o pucha, comprendamos. Todo eso creo que finalmente nos hace muy mal, o por lo menos yo vengo de la escuela del rigor, en que creo que ese rigor te enseña, te hace crecer, te permite también mirar con más profundidad Perdón que te y creerse interrumpa, menos el cuento. Jorge, hubo un cierto sector del MAPU que se sintió ver, y que percibió que Sí, ellos eran como una suerte de sí, heredero, exactamente, que tenían claro. mucho eso, ¿o no? Claro, y, Mm, y claro, y yo creo que con la secreta esperanza de que algunos van a terminar como ellos. claro. ¿Ah? ¿Ah? O Bueno, sea, ya hay algunos que han sí, terminado como sí. ellos, ¿no? Pero bueno, pero mira, más allá de eso, creo que el diálogo puede ser fructífero en la medida que tenga profundidad, incisividad y también la debida severidad. ¿M? Yo, francamente, Nicolás, discuto la idea de las generaciones exitosas. ¿M? Porque, claro, una cosa es llegar al gobierno, pero otra cosa es llegar al poder. Y creo que esa diferencia nunca se cruzó críticamente por la cabeza del gobierno. Creyeron que llegar, del gobierno Boric en general, creo que llegar a la presidencia de la República lo consideraron como tener poder. Y parte de lo que también esta escuela, sobre todo gramsciana, te describe, ¿cierto? Es que eso no es lo mismo que tener hegemonía. ¿M? Porque la hegemonía tampoco es una media mayoría social, ¿m? Sino que es una construcción en la sociedad mucho más fuerte, Cultural. más sedimentada, por lo tanto más cultural, más de representación, ¿no es cierto?, de los distintos actores y con capacidad de resolución de esos problemas. Y por lo tanto creo que parte de lo que también tienen que calibrar esta generación es su incomprensión del poder, ¿no? A lo cual le otorgo un capítulo entero. Creo que hay una enorme ingenuidad respecto del poder, ¿no?
Y eso es lo mismo por lo cual fueron retrocediendo. ¿M? Y terminaron, ¿no es cierto?, haciendo concesiones relevantes. Perdona que te haga una interrupción ahí. ¿No cree que también que hay una cierta ingenuidad respecto del poder de la derecha en Chile? Que ellos Así no pues. fueron capaces de entender el poder real, de dónde está la toma de decisiones quienes habíamos estado en anteriores gobiernos. Por mucho que hubiésemos estado en la moneda, sabíamos que muchas cosas no se decidían en la moneda, que Obviamente. hay un Sí, poder brutal en la derecha, tanto sí, económica como cultural, absolutamente. Claro. y como que menospreciaron eso un poco. Mira, y déjame contarte al respecto de eso. Fíjate que fue una conversación que tuvimos con Sergio Vitar en enero del 2022, antes de que el gobierno de Boric, precisamente cuando estaban armando el gobierno y con toda esta cosa de los anillos, sin generar una inclusión como correspondía al desafío que había en ese entonces. Y decía, mira, la verdad es que también esta generación, como se ha enfrentado con nosotros, pero no sabe lo que es enfrentar la derecha. Qué brutal eso, ¿eh? ¿No? Y creo que eso es algo que, por cierto, tampoco se aprende solo en los libros, ¿no? Sino que a veces se aprende más del relato de muchas personas, ¿cierto?, que han vivido esa experiencia. ¿No? Yo creo que eso de todas maneras es así. ¿No? Lo que luego también creo que nos plantea el desafío también de cómo vamos a reconstruir un proyecto. Y aquí engancho con eh, el, eh, la segunda parte de tu pregunta. Porque también para nosotros, de los que fuimos parte de la concertación, los que somos parte del socialismo democrático o de la democracia cristiana, también tenemos que asimilar y asumir profundamente de que el estallido también era una crítica muy medular a nosotros, ¿no? Así Y es. a nuestros propios errores. O sea, nosotros somos parte de la crisis, ¿no? Y por eso que incluso en esa descripción de Gramsci de la crisis orgánica, también siempre arrastra a los partidos tradicionales, ¿no? Y yo creo que nosotros nos hemos dado cuenta y también dejamos de mirar en su momento cuáles eran esa acumulación de errores que iban provocando esa pérdida. Yo en eso tengo muy en mente el primer gran momento de una crisis de la concertación que no logró procesar bien. Autoflagelantes contra autocomplacientes. Claro, y que fue el resultado de 1997 en la Mm. elección parlamentaria. Estábamos en el gobierno de Frei, Mm. era sin elección presidencial, pero era 2 años antes de la elección donde Lago finalmente gana, apenas, ¿no es cierto? 40.000 votos. Incluso un poquito menos, creo que era, O a, 30.000 por ahí. Sí. claro, a Joaquín Lavín. Pero en la elección del 97, la concertación perdimos 850.000 votos. Claro, como la derecha ya había perdido algo el 93, y al disminuir la participación, porque fueron mayoritariamente votos nulos, no es gente que se fue a la derecha, no se alteraron tanto los porcentajes, pero en términos de votos fue una pérdida muy significativa y fue el primer signo de una pérdida en sectores populares. Algo de eso se repitió, de hecho nuestro peor resultado como concertación fue el 2001, con 44%. Claro, creímos después con Bachelet 2, ¿no es cierto?, el 2013, que como que nos recuperábamos, pero fue una especie de veranito de San Juan. Un espejismo muy vinculado a Fue ella, al carácter al de ella, al liderazgo de liderazgo de ella y a ella. cómo ella había terminado su gobierno, pero no a la reconstrucción del Un proyecto. proyecto. Y yo creo que eso también hay que mirarlo con la debida profundidad y es parte de este análisis que creo que entre todos debemos hacer. Jorge, precisamente ahí en cuanto a las ideas que tú das de salidas para la reconstrucción de un proyecto para el progresismo, no solamente para la centroizquierda o el socialismo democrático, en general. Tú mencionas los temas del futuro, las energías renovables, el cambio climático, esas contradicciones casi civilizatorias o de la especie humana, más que de una clase social. ¿Cómo eso puede hacer sentido en una población que todavía convive no con los problemas del siglo XXI, sino que con los problemas muchas veces del siglo XIX? El mundo del trabajo, la informalidad. No hemos resuelto mucho de los problemas desde 1990 y eso es parte también de la crítica que hace la concertación, a toda la política en general, de los problemas no resueltos del Chile del pasado y que los tenemos todavía. ¿Cómo puede conversar Chile con el futuro cuando todavía no tiene resueltos sus problemas del pasado que son elementales? Y además,
siempre está el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y este futuro tan promisorio que podría dejarnos más tiempo libre, cosas para pensar, proyectos más innovadores, pero que también puede afectar nuestra fuente laboral directamente. Y como Chile no está preparado para eso, lo más probable es que nos afecte directamente en ese punto. ¿Cómo los progresistas pueden conversar con ese futuro, Sí. teniendo todavía tantos temas pendientes? Mira, obviamente también en una mirada global es parte del desafío que hoy día tenemos y que hoy día a ratos nos angustia con el desplazamiento que haya hacia la ultraderecha a nivel global, ¿no? Por eso que yo que también le otorgo valor a rescatar esta vieja, pero creo que vigente y actual idea eh, de un bloque histórico. ¿Qué significa eso en concreto? Es precisamente mirar la complejidad de la sociedad, la multiplicidad de intereses y de visiones, pero disponerse como fuerza a no cuál es la búsqueda de un equilibrio, sino también de un entendimiento y de un proyecto compartido. Y a mi modo de ver, eh, no hay resolución de los problemas del pasado o de los que podemos considerar que todavía son rémoras de las épocas anteriores sin entender cuáles son las tendencias que vienen del futuro. ¿A qué me refiero también con esto? De que, primero, nosotros tenemos que enfrentar hoy día un gobierno como el de Kast, que lo medular de su propuesta, y es lo que se está empezando a discutir en el Parlamento con el proyecto de reconstrucción, es un retorno a la política de los 80, ¿cierto? De una solución del crecimiento económico solo a través de una rebaja de impuestos, ¿cierto? O de la vieja tesis del chorreo, porque aunque algunos intenten caricaturizarlo, la verdad es que en lo medular sigue siendo eso. Lo que ocurre detrás de eso es que no hay un proyecto nacional, no hay un proyecto de desarrollo, no hay perspectiva de política industrial que te genere eh, eh, focos de desarrollo, también fuentes de mayor crecimiento. O sea, nada de lo que hoy día está proponiendo el ministro de Quirós tiene que ver con tendencias globales que tú ves, ¿cierto? ¿Dónde están los pivotes de desarrollo? Es decir, claro, al propio Vigi eso le funcionó al 84 porque tenía Thatcher y a Reagan, ¿no? Pero hoy día las dos potencias dominantes que son China y Estados Unidos no están en esa tesis, ¿no? Más bien están en el resguardo de la cadena de suministro, de su reindustrialización, de una combinación de políticas para fortalecer sectores de desarrollo. Aquí es lo que digo también con esto, y de hecho parte de mi libro es como para abrir también una discusión que en el mundo del socialismo democrático yo llamo, y como otros, ¿cierto?, del desafío de enfrentar una segunda renovación. ¿Qué significa una segunda renovación? Que es mirar también cuál es la propuesta de futuro, de alternativa que le vamos a tener a la gente. Y esto obviamente nace de cuál es la convergencia de las revoluciones tecnológicas que hoy día están marcando el mundo, cómo eso nos va a influir. Déjame darte un ejemplo para traducir también al concreto lo que estoy diciendo. Hoy día, en la gran minería, existe tecnología disponible y, por cierto, capacidad por parte de las empresas de introducir la robótica, la inteligencia artificial, incluso estos robots humanoides, que podrían ya reemplazar al 30% de la fuerza laboral en la gran minería. Eso es una crisis. Y eso, a mi juicio, también, ojo, es la ruptura de un pacto social tácito entre la gran minería y el país, ¿no? En que tú tienes grandes inversores, también grandes flujos de rentabilidades hacia afuera, pero sobre la base de que eso te genera una masa laboral significativa, con altos ingresos, que a su vez tiene impacto en las ciudades donde ellos habitan, que a veces son a lo largo del país, ¿no? O sea, todos vemos aviones llenos de, ¿no es cierto?, de mineros viajando a las faenas por sus turnos, ¿no es cierto?, hacia el norte, ¿no? Eso, bueno, el punto es cómo lo vamos a abordar. Sin un diálogo con esos trabajadores, con esos sindicatos, ¿cuál va a ser la lógica de esas negociaciones? ¿Cómo vamos a incorporar esas tecnologías? Es parte de ese bloque histórico.
¿Cómo vamos a incorporar, ¿no es cierto?, mayor valor agregado, que signifique oportunidades para muchos jóvenes que hoy día están estudiando, que saben que no están teniendo las oportunidades ni los ingresos asociados a eso? Creo que ese es otro segmento relevante. Y a su vez, parte del gran problema de inseguridad, de inestabilidad, tiene que ver con la precarización del trabajo. Pero eso es, de nuevo, también un retorno de todos nosotros a esas preocupaciones materiales, sociales de sectores específicos, que no son solo problemas culturales o de identidad, sino que también de intereses que nosotros debemos saber cuidar. Y lo mismo, digamos, en la estructuración de muchas medidas a nivel regional. Fíjate la paradoja, ¿no? Porque parte de la crítica del Frente Amplio a la concertación es que nunca habíamos tenido política industrial. Yo creo que no, que más bien hubo muchos intentos, algunos que resultaron exitosos, otros que fracasaron. Sería largo detallar cuáles, pero ha habido de eso. Pero a la primera crisis que tiene que enfrentar el ministro Grau como ministro de Economía, que es el desmantelamiento de Huachipato, no tuvo capacidad de respuesta. ¿Mm? ¿Y eso es una renuncia del ministro? ¿O es solo una incapacidad? Sino que es mirar la complejidad que tienen estos problemas, ¿cierto? Y cuál es la articulación que tú tienes que hacerlo para poder enfrentarlo. A eso me refiero con que, al final, si uno lo traduce más allá de la palabra, la idea de un bloque histórico es cómo volvemos a establecer un diálogo activo respecto de preocupaciones, de intereses, de aspiraciones de sectores concretos y los traducimos también en un proyecto nacional. Creo que ese es un enorme desafío que tenemos. Bueno, Jorge, muchas gracias por explicarnos el trasfondo de este libro, por esta conversación tan interesante. El 18 de Brumario de Gabriel Boric, disponible en librerías a partir del... Yo creo el próximo lunes. Porque pero ya circulando gratuitamente. Y como le he dicho a mis amigos cuando se los mandaba en PDF, lo pueden circular con quienes ustedes estimen. Muchas gracias, Nicolás, también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, aquí en este espacio Ideas en Obra. Muchas gracias por acompañarnos.